generar una serie de soluciones, de ideas, que puedan atender de una forma efectiva esa oportunidad que hemos identificado, ese problema que hemos identificado, esa necesidad que hemos identificado. Entonces, siempre parte de identificar un foco de atención, una necesidad, una oportunidad, un problema, de la generación de muchas ideas, de la evaluación de esas ideas, del desarrollo de acciones que nos permitan llevar esas ideas a la ejecución y de una vez que ya hemos desarrollado esas ideas, poder llevarlas a la parte operativa de nuestras organizaciones. Tenemos por otra parte el ciclo del Design Thinking, ¿verdad? Que parte de un primer momento que está enfocado en entender cuáles son las necesidades, los deseos, las preocupaciones que tienen nuestros clientes, ¿verdad? O nuestra población meta. Seleccionar o definir una necesidad foco en la cual nos vamos a centrar, generar ideas para atender esa necesidad. Vean que es muy similar al proceso de innovación. Básicamente, estos dos elementos del proceso de Design Thinking que implican comprender representan esta etapa del ciclo de innovación. Luego tenemos un elemento en común que es la parte de ideación, ¿verdad? Y luego las etapas de prototipar y testear están en esta etapa de evaluar ideas. ¿De acuerdo? Evaluar ideas y el desarrollo del proyecto. Entonces, en empatizamos, entendemos los requerimientos, definimos un requerimiento en el cual nos vamos a enfocar. Posteriormente, decidimos y generamos ideas sobre cómo podemos atender esa problemática, esa necesidad, esa oportunidad que está presente. Generamos un prototipo, que el prototipo es una representación o un producto mínimo viable, es decir, lo más sencillo que podamos hacer de nuestro producto o también una manifestación de las principales características de nuestro producto o servicio. El prototipo es una manifestación de las principales características de nuestro producto o servicio y lo que nos permite es precisamente evaluar y validar si esas características mínimas, básicas, clave, son atractivas, son útiles, son necesarias para el cliente. Y también para obtener otro tipo de insumo que nos ayude a mejorar particularmente dichas propuestas. ¿De acuerdo? Entonces generamos el prototipo, lo probamos y una vez que ya hemos probado el prototipo, el producto, y se han integrado las respectivas mejoras, entramos a la etapa de implementar, que si ustedes ven, corresponde a esta etapa del ciclo de innovación. Esta semana tuvimos que desarrollar, ¿verdad? Al menos identificar un par de necesidades, oportunidades o problemáticas. Tuvimos que definir una población que tiene esas problemáticas o necesidades y tuvimos que generar valor. Me gustaría tal vez que tuviéramos un espacio de un par de minutos para que me socializaran cómo les fue con este ejercicio, cómo se sintieron, qué dificultad tuvieron. ¿De acuerdo? Entonces voy a dar un par de minutos y la persona que toma ahí puede escribir en el chat. ¿De acuerdo? Pidiendo la palabra o pueden interrumpirme. Listo. ¿Alguna que quiera compartir cómo estuvo la experiencia del taller, de Sí. la asignación que tuvimos que desarrollar? Joana. ¿Cómo está, Joana? Bien, ¿y ustedes? Bien, genial. Cuéntame. A mí me costó, bueno, siempre me cuesta, yo creo que por eso, digamos, hasta ahora, como tal, a pesar de tener como mucha información en relación con procesos y procedimientos y demás, ese primer paso de intentar concretar una idea, digamos, de hacer un estudio o un pequeño análisis de mi contexto, e intentar entender
y buscar oportunidades y necesidades, aunque todos los días probablemente nos encontramos con una, me costó bastante, porque siempre estoy pensando en de qué manera eso es diferente al resto y de qué forma, ¿verdad? Le puedo agregar ese detalle innovador eh, que lo haga diferente. Entonces, cuando empecé a plantearme el ejercicio, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, es que puede ser tal cosa, ¿verdad? De acuerdo con mi experiencia profesional y demás, pero ya después decía, no, pero es que de repente esto ya lo hacen, entonces, ¿para qué? Tuve que, de hecho, sentarme con mi esposo y empezar a preguntarle a él, ¿verdad? Entonces, como ponerlo en voz alta para intentar comprender y él, digamos, inclusive se sentó y empezó a buscar en internet. Me dice, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es sentarnos a ver qué es lo que está ofreciendo la otra gente en eso mismo, ¿verdad? Pues si usted no sabe qué están ofreciendo realmente, y cómo puede concretar, digamos, o cómo puede darle un valor agregado a lo que quiere plantear. Entonces, de verdad, digamos, el hecho de haberme sentado con una persona y hablar en voz alta con ella, me ayudó como a intentar concretar y ver que sí hay cosas que puedo hacer que no necesariamente están, digamos, tal cual en el mercado y a buscar, digamos, como esa característica especial. Pero sí Ok. fue, para mí siempre ha sido como esta parte, la primera parte, ha sido como la más compleja. Es que es la primera parte y implica eso. De hecho, de eso se trata el ejercicio, ¿verdad? O sea, tener que enfrentarnos en un contexto en el cual tenemos que precisamente ponernos a observar y analizar el contexto en el cual estamos trabajando, en el cual existimos. La técnica más básica de investigación es la observación. Y esa pues, observación muchas veces no la realizamos, ¿verdad? Muchas veces sentamos una pausa y analizamos el contexto en el cual estamos, pero precisamente ese ejercicio tan simple que es analizar, investigar, evaluar, hacer lo que en administración conocemos como benchmarking, que es precisamente eso que vos hiciste. Ok, ¿qué es lo que existe en el mercado? ¿Verdad? ¿Cuáles son las cosas que se ofrecen en el mercado? ¿Y de qué forma puedo ofrecer yo algo distinto a lo que existe en el mercado? Pero no, genial, genial. Eso fue parte del proceso y es una etapa inicial. Ustedes van a ver que conforme vayamos pasando las sesiones, por ejemplo, con esta clase que vamos a tener hoy, van a ir aterrizando muchísimo más y generando propuestas muchísimo más concretas. Esto fue únicamente un primer momento. De acuerdo, muchas gracias, Joana. ¿Alguien más que quiera socializar su experiencia con el trabajo que tuvimos del Metaplan? Profe, Sí, ¿quién me habla? Katia. ¿Cómo estás, Katia? Cha. Profe, yo a la hora de detallar la tarea, eh, más o menos yo puse en marcha algo que ya había iniciado algunos días antes y lo había manejado en mi oficina, pero tuve que hacerlo y adaptarlo a la situación que estamos viviendo ahora. O sea, más que todo ya yo, digámoslo así, era un poquito de trampa porque ya yo lo había testeado, digámoslo así. Pero tuve que retrotraerlo a la situación actual porque Okay. todo lo que se había, digamos, planteado en su momento ha tenido que ser totalmente transformado con lo que estamos viviendo ahora. Entonces, digamos que ahí tuve que aplicar ya casi que todos los procesos y devolverme en que lo que probé, tuve que volverlo a traer para volver a empezar. Ok, Entonces fue bastante interesante, muy ¿verdad? bien. Es precisamente esos procesos implican eso, ¿verdad? Y es una de las cosas que yo les digo a ustedes y que les recomiendo siempre a cualquier persona que va a emprender. Una de las cosas
más difíciles para una persona que toma la decisión de emprender un negocio o desarrollar un proyecto es tener que lidiar con el cambio, porque el cambio nos frustra, el cambio nos agobia, la incertidumbre nos agobia. Yo, por ejemplo, estos días, yo pensando mucho, yo soy de formación economista también, y yo decía, a la puchica, ¿verdad? Ya yo me imagino, ya yo en mi cabeza con todas las consecuencias de lo que esto pueda representar. Y luego llegué y comencé a analizar cómo me estaba sintiendo yo. Y yo dije, estoy agobiado, estoy agobiado. Todos los planes que yo tenía para este año, para el próximo año, están ya en un contexto de incertidumbre por esta situación. Y luego yo llegué y dije, ok, pero ¿cómo puedo cambiar ese agobio por algún otro sentimiento que sea un poco más positivo? Y yo dije, voy a cambiarlo por optimismo, porque esta situación, si yo la tomo, en lugar de tomarla estando agobiado y la tomo estando optimista, yo voy a abrazar el cambio, voy a agradecer el cambio, y voy a sentirme feliz con el cambio. Porque si vos te agobias, no vas a tener como esa paciencia que se necesita precisamente para decir, ok, hay que cambiar esto, vamos a seguir trabajando, volvió a cambiar, ok, tenemos que volver a ajustar y volver a cambiar. Hay muchas personas que en un proceso de emprendimiento, en un proceso de innovación, se agobian ante tanto cambio. Y eso es importante y clave en este trabajo que estamos haciendo y en esta experiencia que estamos viviendo. Y es particularmente abrazar el cambio, estar preparado, tomarlo como optimismo, como algo que nos puede ayudar a ser más ágiles, a adaptarnos mejor. De acuerdo. Ok, vamos continuando. Yo voy a revisar, tal vez para comentarles. Yo particularmente hoy no pude revisar en la mañana los trabajos porque tenía otra clase en la mañana. Las próximas clases sí voy a poder revisar las tareas, pero yo les voy a dar feedback una vez a todos, una vez que tenga todas las tareas. Por ejemplo, hoy ya las personas que me entregaron, yo ahora después de la clase reviso las tareas y les doy observaciones en el aula virtual. Las personas que faltan de entregar, por favor, suban el trabajo, ¿verdad? Por esta ocasión, pueden subirlo. Yo entiendo que hay una cuestión de contexto también que nos puede hacer complicado desarrollar las tareas, pero sí el requerimiento para poder continuar con los siguientes módulos. Entonces, por esta ocasión no voy a ser así como tan exigente con esto, pero para las próximas sí es importante para mí que subamos el trabajo, porque si ustedes no llegan y me envían los avances, yo no les puedo dar ningún tipo de observación. Y esto es un proceso. Entonces, si yo no les doy una observación hoy, continuar las distintas etapas puede que vayan con un sesgo porque no les he dado ningún feedback. Entonces, jóvenes, lo primero que vamos a hacer es este caso que tenemos aquí, ¿verdad? Usted es integrante de una empresa que se llama ToolsB. Esta empresa se dedica al diseño de aplicaciones informáticas. El gerente de la empresa le solicitó a usted y a su equipo que identifique los distintos perfiles de cliente que tiene la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es un enunciado por tipo de cliente que indique las características. Y lo que vamos a hacer es responder aquí utilizando Menti. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta. En el aula virtual está. En el aula virtual, ya les enseño acá la ventana. En el aula virtual está esta actividad aquí, segunda clase. ¿De acuerdo? Y ahí respondemos y estos son los clientes. Yo también en el aula virtual le subí la presentación, ¿verdad? Aquí están recursos. Vamos a ver si me abre, pero ahí en recursos,
Aquí está la presentación de la clase. Entonces, respondamos la pregunta aquí que tenemos en mente y ahí les dejo las fotos de los clientes. Voy a hacer una pausa para que puedan responder, ¿verdad? Escriban tantos enunciados como clientes distintos puedan identificar. ¿Está bien? La imagen ustedes la tienen ahí en la PPT para que la puedan descargar. Y acá están las instrucciones. Pero básicamente es poder responder esta pregunta. Bueno, entonces voy a dar unos 5 minutitos y volvemos a la 1:29. Ok, por ahí tenemos ya una primera respuesta que dice que los clientes me intimidan. Muy bien, hay clientes intimidantes. Continuemos. Ahí la idea es ver los distintos tipos de clientes que tenemos aquí e identificar características que cada uno pueda tener. Ok, tengo 7 respuestas hasta el momento. Traten de dar más de una respuesta por persona. Recuerden que cada persona tiene que identificar distintos tipos de clientes.
voy a dar un par de minutos más a la 1:30 para que generemos un poquito más de aportes, ¿de acuerdo? Buenas tardes. Es solamente esa foto, es que no puedo verla en el aula virtual, pero es solo la foto que usted tiene proyectada. Sí, esos son los clientes. Ok, vamos a ver un poco aquí las respuestas, ¿verdad? Que tenemos. Los clientes me intimidan, distraídos, armados sin armas, aspiracionales, egocéntricos, perfeccionistas, demandantes, retadores, decididos, clientes armados, inexpresivos, silenciosos, rudos. Ahí podría ser un cliente complicado. Los diferentes son clientes como que quieren, como que se sienten diferentes al resto de seres humanos o del resto de personas. Personas con necesidades específicas que necesitan solucionar una situación, que requieren adquirir un producto o servicio, buscan lo mejor. Personas que evalúan distintas opciones de proveedores para ver cuáles más les aplican. Muy bien. Es un grupo de clientes muy homogéneo, se ven seguros de sí mismos, disciplinados. Sin embargo, se ven dos grandes grupos. Un grupo que entiende la cámara y otros que no, ¿verdad? Unos que están como en el foco de la atención y otros que no les preocupa. Cada cliente tiene sus particularidades. Un grupo de clientes tiene necesidad de armas y otro. Ok. Esto en realidad es un ejercicio súper trampa, ¿verdad? Es precisamente porque usted llega y dice, ¿cómo se le ocurre a este tipo llegar y ponerme un poco de Stormtroopers, ¿verdad? Los que conocen Star Wars. Poco de estatuas ahí paradas. Pero esto es precisamente un ejercicio para que interioricemos algo muy importante. Y eso que tenemos que interiorizar es que en mi experiencia, ¿verdad? Particularmente, yo vengo de una familia que todos han tenido, o sea, mi familia son personas que han tenido negocios toda su vida y eso subsiste mi familia. Y se suele ver y se suele pensar que todos los clientes son como similares, ¿verdad? Como que podemos tener, como que existe una receta mágica que nos permite atender a todos los clientes por igual. Y eso es mentira. Y eso es un error. Siempre hay particularidades. Y por eso es tan importante el tema del design thinking, porque el design thinking nos permite y nos ayuda a identificar requerimientos y particularidades que puedan tener nuestros clientes que no vemos a simple vista. Entonces, por ejemplo, este ejercicio es un ejercicio que nos pone que nos exige decir, ok, pero ¿qué diferencias? Hay unos que tienen armas, hay otros que no, hay unos que están viendo por otro lado y otros que no. Yo les podría decir, mira, este se llama Manuel. Manuel es un freelancer
de 25 años, que es ingeniero informático, y él hace trabajos por servicios profesionales. Luego por aquí tenemos a María. María es propietaria de un restaurante, ¿verdad? Es un restaurante que vende comida gourmet, vegana. Y ella lo que busca es facilitar los temas de gestión de su empresa. Luego por aquí tenemos a Ricardo, ¿verdad? Ricardo es un tipo que no tiene mucho tiempo para trabajar ni para dedicar, no tiene mucho tiempo para perder. Él siempre está preocupado por hacer las cosas de una forma efectiva, de una forma rápida. Busca hacer el trabajo de una forma efectiva, de una forma rápida. No le gusta perder tiempo, no le gustan los errores. Entonces, ¿qué nos ayuda este ejercicio? A tratar de ver y de pensar más allá de lo que está en la superficie. Y eso es determinante cuando estamos desarrollando procesos de innovación y es determinante cuando estamos emprendiendo un negocio o cuando estamos diseñando un producto o servicio para un determinado segmento de clientes. ¿Verdad? Es importante que veamos más allá de lo que se nos presenta. Siempre hay que ahondar, siempre hay que investigar un poquito más. ¿De acuerdo? Ok, continuamos. Ahora tengo esta otra actividad, ¿verdad? Que es la del cliente versus el usuario. Eso está en el aula virtual también. Vamos a verla por acá. Clientes versus usuarios. Ay, no. Y en clientes versus usuarios vamos a responder estas preguntillas. ¿De acuerdo? Vamos a responder rápido, son así, respuesta rápida. Y ya les paso la información. Está lloviendo. Qué bendición. Ok. Aquí vamos viendo la información de los clientes versus los usuarios. Ok, un par de minutos ahí para que podamos responder. Ok. Vamos a ver. Cliente y usuario. El cliente es una persona, ¿de acuerdo? Que realiza una compra. Es una persona o empresa que adquiere bienes o servicios. No necesariamente es el consumidor final, aunque puede serlo, pero no necesariamente.
el comprador potencial o determinado de un producto o servicio. ¿Qué es un usuario? Es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es destinataria de algún producto o servicio público, privado, empresarial o profesional. Es aquella persona que usa algo. ¿De acuerdo? Entonces, para clarificar aquí un poco, y esto es importante entenderlo, en algunas ocasiones pensemos que ustedes tienen hijos, ¿de acuerdo? Sus hijos tienen la necesidad de divertirse, de diversión, de gastar el tiempo. Pero vamos a ver, pensemos quizás la mayoría de los niños no tienen una forma de ingreso propio, ¿cierto? A menos que sean padres que les dan una mesada y les dan la libertad para que utilicen el dinero como quieran. La mayoría de niños satisfacen sus necesidades a través del padre. Entonces, ¿quién es quién en esta situación? El niño es el usuario, es decir, la persona que necesita o que va a utilizar algo, y el padre es el cliente. Porque el padre es quien tiene la capacidad de compra. Es quien tiene la capacidad de adquirir, ¿de acuerdo? Y es el potencial comprador, que se ve influido por los requerimientos de su hijo, sí, pero es quien paga. Entonces, es muy sencillo cuando nosotros, es más sencillo llegar y diseñar un producto o servicio para un cliente que también va a ser usuario, que para un usuario que no va a ser particularmente cliente. Me doy a entender. Cuando vamos a hacer un producto o servicio que va enfocado, por ejemplo, a los niños, ok, tenemos que pensar en los requerimientos del niño, pero también tenemos que pensar en los requerimientos del padre. ¿Y eso qué puede implicar? Si el padre está de acuerdo con el tipo de juguete que vamos a utilizar, si el padre tiene la capacidad adquisitiva, si en el lugar a donde viven el padre considera que puede ser adecuado que el niño practique X o Y actividad o tenga X o Y juguete. ¿De acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, yo soy una persona que es apasionada del ciclismo y para ustedes sería muchísimo más fácil diseñar, qué sé yo, una bicicleta que me vendan a mí porque yo la compro y yo la uso. Yo no tengo que pensar en si le sirve a mi hijo, cuánto tiempo le va a ser esta bicicleta efectiva para mi hijo, si él va a crecer, ¿verdad? Y luego la va a desechar. Entonces era necesario que invierta tanta plata en algo que él va a dejar de utilizar porque va a ir creciendo y lo va a dejar de lado, o ya nada más la bicicleta no va a ser de su talla, va a estar incómodo, ¿de acuerdo? Entonces es importante entender que cliente y usuario son diferentes, pueden eventualmente ser los mismos, pero pueden eventualmente no. ¿De acuerdo? Entonces es algo que depende. El cliente y el usuario pueden ser los mismos, o el cliente y el usuario pueden ser distintos. Ok. Ahora pasamos a esta etapa, ahí igual en la siguiente perspectiva, en realidad esta ya se la soplé, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre el cliente y el usuario? El cliente es la persona que tiene la capacidad de adquirir. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en la U. La U paga a distintas revistas y repositorios internacionales para que los profesores y los estudiantes tengamos acceso a bases de datos. La universidad es el cliente. La universidad es la que paga. Yo soy el usuario. Yo soy quien utiliza.
Pero eso no quiere decir que los requerimientos míos estén por debajo de los requerimientos del cliente. Nada hacemos comprando un producto o servicio si ese producto o servicio no logra atender de una forma efectiva los requerimientos de las personas usuarias. ¿Está bien? Profe, una pregunta, Mariana. Adelante, Mariana. Digamos, cuando yo diseño, por ejemplo, software para procesos administrativos o productivos o de gestión, hay un grupo de personas que van a ser los usuarios finales del software, ¿verdad? Correcto. Pero quien va a diseñar los requerimientos técnicos para comprar ese software muchas veces es el informático. Correcto. Pero la persona que termina comprando el producto es el proveedor o el encargado de la parte administrativa. Entonces, digamos que la cadena de cliente y usuario se abanica más, o sea, se hace más grande, más exponencial. Correcto. ¿Qué te diría, por ejemplo? ¿Qué sé yo? La U llega y dice, mira, Mariana, ocupo, dame un momento. Dame un momento. Ok. La universidad, por ejemplo, llega y te dice, Mariana, mira, yo ocupo que vos me diseñes una plataforma en la cual las personas que dirigen proyectos de extensión puedan subir la información relacionada con los proyectos. Porque yo, universidad, ocupo evaluar el desempeño y tener información en tiempo real sobre el avance. Esos fueron los requerimientos que yo te di como universidad, cliente que paga, ¿verdad? Vos perfectamente podés llegar y comenzar a diseñar una propuesta de software a partir de eso. Pero cuando lleguen los profesores a utilizar ese software para subir la información y se les haga un colocho, ahí es cuando vos te vas a dar cuenta y vas a decir, mira, yo debía haber considerado a estas personas que van a ser usuarias. Aunque ellos no me estén contratando el servicio, ellos van a ser los principales usuarios y van a ser los responsables de introducir esa información en el software. Entonces, ¿a dónde viene la complejidad acá? Aquí no solo tenemos que enfocarnos por identificar requerimientos de una persona que es cliente, sino también tenemos que enfocarnos en identificar requerimientos de otro grupo de personas que van a ser los usuarios. ¿Está bien? Es algo distinto a como si yo te dijera, Daniel, mira, Mariana, yo ocupo que me desarrolles un software para llevar la contabilidad de mi microempresa. Y yo ocupo que haga que este software pueda hacer tales y tales y tales cosas y que sea súper fácil de usar. Porque yo soy muy ignorante en el uso de plataformas tecnológicas. Entonces ya es más fácil para vos porque solo estás atendiéndome a mí. No estás atendiendo a dos grupos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son, por ejemplo, los que tienen esa experiencia? A mí me parece ridículo, por ejemplo, porque tuve que lidiar, ya fue algo que yo dije, esto es sorprendente. Pero el sistema, por ejemplo, de facturación de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, yo dije, estos tipos hicieron un sistema de facturación con cero orientación al usuario y con cero enfoque a la experiencia del usuario. Seguro, algún burócrata en Hacienda llegó y le dijo, vea, yo ocupo que el programa o que la página pueda hacer esto. Pero cuando llegamos la gente común y corriente a utilizar el programa es algo súper complicado. Entonces, ¿qué pasa con el tema de Hacienda? Perfectamente, el gobierno del país pudo haber hecho algo bueno que atendiera los requerimientos del cliente, pero no lo hizo. Porque no creo que hayan tenido los procesos o el espacio adecuado para identificar requerimientos de los usuarios.
El gobierno de Costa Rica pagaba, pero ellos no identificaron los requerimientos de los usuarios que iba a ser la gente común y corriente que tiene empresas o los trabajadores liberales. ¿De acuerdo? Es por esa razón que hay tantas empresas en este país enfocadas solo al mercado nacional con servicios de facturación, porque el servicio de facturación desciende al ridículo. Entonces eso es súper determinante, ¿verdad? Cuando vamos a diseñar cosas es importante que tengamos claro si la persona o el grupo al cual vamos a enfocar es usuario y cliente al mismo tiempo o es cliente únicamente que está comprando algo para otro usuario, porque en ese caso tenemos que identificar los requerimientos de ambos. Profe, Sí, en ese caso que usted está exponiendo del asunto de Hacienda, entonces podríamos concluir que si estuviéramos hablando de un producto que no fuera obligatorio, como en este caso, que es prácticamente casi que que uno tiene que usarlo, simple y sencillamente no sería amigable y muy poca gente lo estaría comprando porque no es correcto. un producto que está satisfaciendo la necesidad que yo Correcto. tengo para usarlo porque no me es útil a mí, o sea, Correcto. no me permite usarlo, o sea, yo tengo que contratar a alguien que me explique antes de empezar a Correcto. usarlo, entonces Correcto. ese sería, digamos, un ejemplo. Ese es Ok, el ejemplo más gracias. claro y se los comento porque, por ejemplo, digamos, mi mamá es fisioterapeuta, ¿verdad? Entonces yo de toda la vida le he llevado las cosas y he sido como el coach de ella, pero cuando, igual, digamos, yo también, yo recibo ingresos prácticamente que todos los meses por servicios profesionales y cuando yo comencé a tener que hacer facturas, por eso yo dije, no, hombre, y me compré una licencia de un programa, de un proveedor, porque todo es súper complejo, ¿verdad? Entonces usted dice, algo, es sorprendente que el gobierno pudo haber hecho algo bueno para la gente, pero parece que hicieron algo malo el propio para darle cabida a que mucha gente generara otro tipo de soluciones, ¿verdad? Entonces eso, o sea, ustedes nada hacen con pagar mucho para que les vendan un software si ese software las personas de su organización no la pueden utilizar. Todo eso es importante. Entender eso y la diferencia entre el usuario y el cliente. Ok, la última que vamos a hacer ya para continuar es esta que es sobre los factores que inciden en adquirir un determinado o utilizar un determinado producto o servicio. ¿De acuerdo? Eso está igual en el aula virtual. Es esta. Ahí escriben cuantos ustedes consideren. ¿Cuáles factores inciden en las personas? Piensen en ustedes. ¿Qué cosas determinan su comportamiento de consumo? ¿Qué cosas influyen en ustedes a la hora de que van al súper? ¿De acuerdo? ¿Qué cosas toman en cuenta? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas toman en cuenta ustedes a la hora de que hacen compras en línea? ¿Está bien? Pues vamos a hacer un momentito ahí para socializar esa información y continuamos. Ok, un par de minutos ahí, y escriban todas las ideas que se les ocurran.
Ok, aquí vemos distintos aspectos relacionados con el precio, la vida útil, la calidad del producto, es decir, qué tanto está atendiendo nuestros requerimientos, la apariencia, cómo se ve, ¿verdad? La calidad del precio, la utilidad, los colores, igual algo relacionado con la imagen. Se repite también la utilidad, o sea, qué tanto eso nos ayuda a satisfacer la necesidad. Presentación nuevamente, estilos relacionados con presentación, el tamaño, el respaldo. Este es súper interesante, me parece interesante que no hayan puesto más con las referencias porque la opinión de otras personas a la hora de que consumimos es determinante, es una de las cosas más fuertes que existen y que determinan mucho el hábito de consumo de las personas, ¿verdad? Si usted es su mamá, uno de sus mejores amigos, su esposo, un colega de trabajo, le dice, mira, es que este restaurante es buenísimo, usted va a probar. Sería distinto a que ustedes se metieran en alguna página web y vieran un catálogo de restaurantes sin ninguna calificación y seleccionaran al azar. Interviene e influye un montón lo que otras personas importantes para ustedes o cercanas puedan darles. Ok. Muy bien, vamos continuando. ¿Cuáles son aspectos que determinan mucho el consumo? Estamos hablando del tema del género de las personas, ¿verdad? Los hombres, mujeres y la población LGTBIQ. Tenemos hábitos de consumo distintos, compramos cosas distintas. El rango de edad no es lo mismo lo que con los hábitos de consumo que pueda tener una persona entre 18 y 25 años a los hábitos de consumo que pueda tener una persona entre los 50 y los 65 años. No quiere decir que tengan similitudes, pero obviamente en cuanto a prioridades, en cuanto a requerimientos se tienen, a necesidades específicas es muy distinto. El ingreso del cliente determina obviamente su capacidad para adquirir un producto o servicio, el precio de ese producto o servicio, el precio de los bienes complementarios. Por ejemplo, si un carro, si nosotros y nosotras pudiésemos comprar un carro por 100,000 colones, sí, yo creo que la mayoría lo diría comprar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese carro vale 100,000 colones y la gasolina, el litro de gasolina vale 200,000 colones? El litro. ¿Compraríamos carros? Estaría complicado, ¿verdad? Imaginémonos que quizás para medio llenar el carro ocuparíamos 1,000,000 de colones, que nos duraría pocos días. Los gustos del consumidor son determinantes, ¿verdad? Todas esas preferencias que tienen las personas particulares, las expectativas del aumento de los precios. Qué sé yo, probablemente ante una determinada crisis como la que estamos viviendo, lleguen y nos digan, no, es que el precio del arroz va a aumentar en un 800% y ahora la bolsa de arroz que antes comprábamos en 2,000 colones, ahora nos vale 10,000 colones. Entonces, obviamente, el precio tan alto va a desincentivar el consumo de las personas de ese bien o servicio. La ubicación geográfica determina mucho. No toda la gente puede comprar o puede tener acceso a los mismos productos o servicios porque en su ubicación geográfica o dependiendo del lugar de donde viven, nada más no es accesible. La calidad, es decir, qué tanto ese producto o servicio logra atender las necesidades, las opiniones de terceros y la moda. Estos son particularmente
aspectos que tienen mucha fuerza. Si ustedes se ponen a ver reportes sobre el tema de mercados virtuales o ventas por internet, esto es uno de los aspectos que las personas más consideran. Ok, habíamos visto lo que era la calidad, ¿verdad? Que la calidad era la atención de los requerimientos del cliente. Normalmente nuestro cliente llega y nos dice, mira, yo ocupo un par de cuerdas con 3 tablas unidas a un lado del árbol. Una persona lo entiende de tal forma, otra persona lo entiende de tal forma, otra persona lo entiende de tal forma, y los de ventas, como siempre son los más magos, aquí están, ¿verdad? Pero el cliente lo que quería era esto. Al final, ninguna de estas cosas logra satisfacer lo que el cliente quería, porque lo que el cliente quería era esto. ¿De acuerdo? Volvemos ahorita ya para ir concretando un poco la clase al tema del Design Thinking. Hoy nos vamos a enfocar en estas 3 etapas. ¿De acuerdo? Ya aquí podríamos decir que hicimos un trabajo previo y ese trabajo previo implicó precisamente el ejercicio que ustedes estuvieron desarrollando con el Metaplan, que fue identificar oportunidades, identificar público meta y generar ideas. Eso es un insumo inicial. Lo que vamos a ver ahorita es el tema de la propuesta de valor. Y la herramienta que vamos a ver es la propuesta de valor. La propuesta de valor engloba una serie de productos, servicios y beneficios que se ofrecen para atender los requerimientos del cliente. Y es algo que es diferente, que es distinto, que marca una pauta en relación a lo que otras organizaciones ofrecen. Siempre se plantea pensando en el cliente. Y creo que era algo que hablábamos la semana pasada. Cuando desarrollamos un negocio, no tenemos que desarrollar un negocio pensando en lo que es mejor para nosotros únicamente, sino pensando en qué es lo mejor para atender esa necesidad. O cómo puedo atender yo esta necesidad de una forma efectiva. ¿De acuerdo? Hay 2 formas de desarrollar esta etapa en el ciclo del Design Thinking. A partir de mi experiencia, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer eso? Ustedes pueden partir de identificar una necesidad. Y yo digo, mira, una necesidad. Yo identifico la necesidad de cuidar el ambiente. Ok, ¿quiénes tienen la necesidad de cuidar el ambiente? ¿Quiénes pueden tener esa necesidad? El gobierno, empresas, personas de barrios, municipalidades, ¿de acuerdo? Totalmente distintos. Entonces, a partir de identificar la necesidad, identificar quién la tiene y seleccionar qué segmento o segmentos enfocarnos, ideamos. Pero también podemos partir de llegar a identificar una población meta. Mira, población meta, personas de ingresos medio alto de la GAM. Ok, ¿qué necesidades tienen las personas de ingresos medio alto de la GAM? Las personas de ingresos medio alto de la GAM pueden tener la necesidad de tener alimentación saludable y sana, preparada porque no tienen tiempo para preparar la comida, o tienen la necesidad de tener servicios de acondicionamiento físico que no les implique trasladarse a un gimnasio. ¿De acuerdo? Entonces, vean lo que yo hice aquí. Yo puedo idear, ¿verdad? De formas distintas, enfocándome en la necesidad o enfocándome en la población. Partiendo de la necesidad o partiendo de la población. Pero siempre tiene que haber una necesidad y siempre tiene que haber una población. Si ustedes ven, aquí hay una población, una necesidad, aquí hay una necesidad de una población. ¿De acuerdo? Esto es una herramienta que es la que vamos a utilizar. Yo en el aula virtual, jóvenes, les facilité, vamos a ver.
Ok, yo en el aula virtual, aquí en recursos, les facilité este libro que se llama Diseñando la propuesta de valor. En realidad este es el libro, ¿verdad? No es algo de segunda mano, sino es el libro de los tipos que diseñaron esta herramienta. Entonces aquí ustedes pueden ver, digamos, paso a paso, recomendaciones a detalle sobre cómo aplicar esta herramienta. ¿De acuerdo? Cada uno de los componentes, las definiciones, ahí pueden verlas. Les recomiendo que se lo puedan leer. Principalmente estos primeros elementos, ¿verdad? Por lo menos hasta aquí donde dice encaje, eso es importante. El libro trae una serie de ejemplos y una serie de cosas ahí que pueden complementar. Yo igual en esta presentación les hice un resumen. Entonces tenemos la propuesta de valor. Esto es una herramienta de Design Thinking enfocada para desarrollar procesos para empatizar y para generar propuestas de valor. Entonces, en este círculo nosotros lo que hacemos es identificar necesidades del cliente. En este círculo lo que hacemos es generar ideas. En este círculo, todo lo que pongamos en este círculo lo hacemos pensando como si nosotros fuéramos las personas clientes. Y en este sí lo hacemos como empresa, ¿verdad? Por eso tiene un regalito, porque es lo que nosotros le vamos a ofrecer y le vamos a dar a Profe, nuestros clientes. yo soy Mariana, yo tengo el otro libro, el del Canvas, en digital. No sé si les interesa que se los Sí, comparta. de hecho vamos a ver. Sí, este es el 2.0 del primero. De hecho, sí. Entonces, yo tengo el otro en digital por si les interesa, se los puedo compartir. No, perfecto. Más bien, Mariana, yo también lo tengo y lo tenía planeado subir. Entonces, ahí porque este es el primero que yo suelo usar, ¿verdad? Diseñamos la propuesta de valor y ya luego comenzamos a entrar en este, que es el que dice Mariana, que es lo que vamos a ir viendo la próxima Porque yo semana. tengo todo lo que llaman ellos los encajes y eso también los tengo en digital, se los puedo compartir. Correcto, Mariana. Entonces, perfecto. Más bien, si tenés ahí como un link que nos pueda socializar o me los pasas a mí y yo los subo al aula virtual. ¿De acuerdo? Más Sí, bien voy a buscarlos y se los paso. Perfecto, te agradezco un montón. Ok, entonces, esta es una herramienta que nos ayuda en esta etapa a empatizar y en esta etapa a idear, que son precisamente estos 3 circulitos que vemos en el proceso del design thinking. Ok. Empatizando requerimientos. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí identificamos las necesidades que tienen los clientes, identificamos los beneficios esperados que tiene el cliente y las cosas que afectan o que le impiden al cliente atender su necesidad. Esta herramienta nos permite generar soluciones o propuestas para distintos clientes, ¿verdad? Vean que aquí es muy distinto a las necesidades que pueda tener una madre de familia, a las que pueda tener una pareja o a las que le pueda tener una persona en particular, individuo, ¿verdad? Entonces esta herramienta nos ayuda a empatizar y a generar distintas propuestas. Por eso yo les decía que esto es mucho de experimentar, de idear la herramienta, de explotarla, porque nos puede generar insumos importantes. También esto nos ayuda, implica un proceso de priorizar requerimientos, ¿verdad? Porque nosotros aquí identificamos un montón de necesidades, identificamos un montón de beneficios, identificamos un montón de cosas que nos afectan a la hora de generar nuestra solución, pero es importante que determinemos cuáles son los más importantes, ¿de acuerdo? Eso lo podemos determinar nosotros solos, pero lo importante es que lo validemos siempre con los clientes. El design thinking, jóvenes, esto que hagamos siempre tiene que estar, ojalá, validado o realizado en conjunto con los potenciales clientes.
Entonces, aquí priorizamos según importancia, según frustración y según el beneficio, cada una de las ideas que vayamos desarrollando. El hecho de priorizar no quiere decir que tengamos que seleccionar las que son más prioritarias, sino que tenemos que seleccionar aquellas que podamos ejecutar, pero entendiendo nosotros y nosotras cuál es el impacto que esas soluciones, cuál es el impacto que esas alegrías, que esas frustraciones tienen sobre nuestros clientes. Este es el otro componente de la herramienta, ¿verdad? Que tiene que ver con la ideación. Entonces, lo que nosotros y nosotras hacemos aquí es generar ya desde la perspectiva de negocio, decir, ok, estas son las necesidades que tiene mi cliente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para atenderlas? Y esto es lo que yo le ofrezco a mi cliente. ¿De acuerdo? Esta herramienta también para un mismo cliente nos permite generar múltiples soluciones. Yo puedo tener un cliente que tiene una necesidad en particular y puedo plantearle distintas opciones para que atienda esa necesidad. Vamos a ver aquí un poco de las definiciones, ¿verdad? Tal vez para ver un poquito aquí. Los trabajos del cliente son las necesidades del cliente. ¿De acuerdo? Son las cosas que esa persona necesita. Es el problema que necesita resolver, es el deseo que quiere cumplir. Los beneficios, valga la redundancia, son los beneficios que yo esperaría obtener durante el proceso de resolver ese problema o de resolver mi deseo, o son los beneficios que yo espero obtener también una vez que he logrado atender mi necesidad, mi problema o he logrado cumplir mi deseo. Las frustraciones son las cosas que me limitan o que me impiden atender mi problema. Entonces, por ejemplo, una frustración que yo puedo tener es que no tengo plata o no tengo tiempo o no conozco lugares a donde adquirir mi producto o servicio o no tengo una forma de trasladarme para ir a adquirir mi producto o servicio. ¿De acuerdo? Luego tenemos los creadores de alegría, que los creadores de alegría son las cosas que vamos a hacer para generar los beneficios. Y los aliviadores de frustraciones son las cosas que nosotros vamos a ofrecer para eliminar las barreras, es decir, para eliminar las cosas que le impiden a nuestros clientes atender su necesidad. Ya una vez teniendo estos elementos completados, tenemos productos y servicios. Y ahí es donde le vamos a dar nombre a nuestra propuesta de valor. Y vamos a decir, nuestra propuesta de valor implica un servicio que tiene tales y tales y tales y tales características. ¿De acuerdo? Aquí están las definiciones ahí un poco para que queden un poco más claras. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son consideraciones para la aplicación? Importante utilizarlo con equipos de trabajo, hacer partícipes a los clientes, ahí me faltó una en el proceso formativo, ¿verdad? ¿Qué es algo que yo suelo hacer? Jóvenes, yo suelo desarrollar un ejercicio como este solo y luego me reúno con un grupo de usuarios y lo valido. Haciendo el mismo ejercicio, pero validándolo con ellos. Una pregunta ahí. Por Sí. ejemplo, bueno, yo un día de estos fui a visitar el centro de emprendimiento e innovación que tiene Cope Servidores. Sí. Ellos tienen la cámara esta para hacer los grupos focales. ¿Será bueno aplicar esta técnica a la hora de hacer estas validaciones? Claro, claro, claro que sí. La idea de todo esto es poder validar. Por ejemplo, Mariana, vos llegas y te sientas sola en tu casa y comienzas y llenas la matriz. ¿Qué es algo que yo te recomendaría? No comiences a desarrollar nada hasta que lleves esta información donde potenciales usuarios y que ellos te digan qué opinan al respecto. ¿De acuerdo? Jóvenes, les voy a pedir un momentito. Es que
justo hoy me van a llegar como un par de pedidos así express y ya me llegó uno, entonces voy a ir a recoger. Denme un par de minutitos para salir un toquecito a recoger eso y ya regresamos, ¿de acuerdo? Tienen un chance como para estirarse, y ahí cualquier cosa, ¿de acuerdo? Deme un momentito, un par de minutos y ya regreso. Listo, equipo. Ok. Sí, tal vez para retomar, ¿verdad? Esto es una herramienta, como yo les digo, jóvenes, vean el ciclo del design thinking. Empatizamos, definimos, ideamos, pero vean que estas etapas siempre están ahí, ¿verdad? Si ustedes pueden incluir a sus clientes o potenciales usuarios en esta línea, en esta etapa de empatizar, que es básicamente llegar y decirle, ok, Alonso, decime cuáles son tus necesidades. Ahí hacemos una lluvia de ideas de necesidades. Luego pasamos acá y le decimos, ok, Alonso, prioricemos tus necesidades. ¿Cuál consideras que es más importante? De más importante, menos importante para vos. Aquí definimos. Ok, una vez que hemos tenido claro cuál es el de más importante, menos importante, cuál vamos a seleccionar para trabajar. Entonces, una vez que tenemos claro cuál es la necesidad que vamos a seleccionar para trabajar, comenzamos a idear. En esta etapa, si incluimos a los potenciales clientes, vamos a poder tener observaciones antes de lanzar un prototipo. De igual forma, la etapa de prototipar y de testear está diseñada para obtener observaciones, pero si ustedes tienen la posibilidad de incluir a personas durante esta etapa temprana, es algo que yo les recomiendo. Profe, Sí. ¿Quién me habla? Juana, Sí. cuando yo intento, digamos, involucrar a los posibles clientes y les pregunto, digamos, cuáles son sus necesidades, primero tendría que hacer como un encuadre sobre, digamos, sobre las posibles necesidades de repente en el sector o en el área o en lo que estoy intentando emprender. O porque, digamos, Correcto. Sí. si no, digamos, puede convertirse de repente en algo, ¿verdad? Porque pueden haber miles de necesidades, miles de posibilidades, pero entonces yo tendría que hacer un encuadre previo sobre si el sector o el tipo de producto o servicio que yo estoy intentando trabajar. Joana, yo he hecho las dos. De Okay. acuerdo. A mí me ha tocado toparme con grupos y decirles, ok, jóvenes, tírenme en todas las necesidades que ustedes tengan. Una empresa,
¿verdad? Tírenme en todas las necesidades que ustedes tengan, no importa cuál sea, tírenme en todas las necesidades. Okay. Ya luego de ese proceso de agrupar y de priorizar, las cosas realmente importantes a nivel grupal salen. Pero vos también podés segmentar. Entonces vos llegás y decís, ok, ¿cuáles son las necesidades que tenemos o que tienen ustedes, personas estudiantes, en relación con el desarrollo de procesos formativos sobre la expresión corporal? ¿Cuáles son problemas o necesidades que ustedes tienen relacionados con el manejo del escenario? ¿Me entiendes? Entonces ya vos les tirás y delimitas las necesidades a partir de esa pregunta que vos estás generando. Okay. ¿De acuerdo? ¿Qué es algo que yo les digo a ustedes? Hay momentos en los cuales puede servir hacer una pregunta específica, segmentando la necesidad, o puede ser importante también darle la libertad a las personas de que tiren todo, porque eso les puede dar información a ustedes que les ayude a generar algo. ¿De acuerdo? Al final y al cabo, también todos estos procesos de ideación y de identificación de trabajos, el hecho de que la gente genere insumos no quiere decir de que ustedes tengan que atender todos. Quiere decir de que ustedes tienen un montón de insumos y ustedes deciden qué es lo que pueden atender y generan propuestas de valor a partir de lo que pueden atender. ¿De acuerdo? Profe, ¿cuál sería Sí. una recomendación para que no se convierta de alguna manera en un quéjese aquí? Porque, o sea, lo estoy visualizando, ¿verdad? Estoy intentando ir más hacia adelante en lo que yo pretendería, digamos, y con la población meta, que en mi caso, pues, son personas, es el gremio de las artes escénicas. Entonces, evidentemente, cuando se reúne, digamos, o cuando uno reúne a un grupo de personas de esta área a conversar, se imaginarán que pueden salir 51.325 detalles y necesidades específicas para todo el sector. Pero lo que usualmente también pasa es que termina desordenándose un poco porque pasa de ser un espacio como de consulta y de ver, ¿verdad?, para dónde, para dónde seguimos con los procesos a un quéjese aquí. Entonces, evidentemente, Sí. pues, uno tiene que tener la facilidad o herramientas para que no pase eso, Te pero... comento. A mí me ha pasado muchas veces porque yo he hecho mucho trabajo de extensión. Y cuando usted llega a alguna comunidad, lo tradicional es el quéjese aquí, ¿verdad? Pero precisamente esta herramienta y precisamente esto, Johanna, es determinante. Ok, quéjese aquí, quéjese, tire todo, tírelo todo. Ok, muy bien, ya tiramos. Ahora, definamos criterios. Estos son criterios que establece el libro, ¿verdad? Pero ustedes pueden definir criterios para priorizar. Entonces, ustedes pueden llegar donde esas personas y le dicen, ok, jóvenes, priorícenme las necesidades considerando el siguiente criterio. Y el criterio es, ¿cuál de estas necesidades les genera más efectos negativos? ¿O cuál de estas necesidades, si la tienen, les podría generar más efectos positivos? ¿Cuál de estos beneficios es más importante para ustedes? ¿Cuál de estos dolores o cuál de estas frustraciones les afecta más? Entonces ya eso le permite a usted llegar y decir, ok, tengo este montón de insumos, ok, jóvenes, este es el orden que tenemos de prioridad, ¿cómo le entramos? Y ahí es donde usted entra como organización o como oferente y le dice, ok, yo dentro de mi capacidad de acción, porque recordemos que el tema del design thinking no solo implica, o sea, es una unión entre los requerimientos del cliente y lo que yo como organización tengo capacidad de ofrecer, ¿verdad? Tengo capacidad de acción. Entonces, yo puedo tener esto priorizado, pero puede que dentro de mi capacidad de acción yo pueda atender estos requerimientos, estos dos requerimientos que están en el fondo. Los demás no, aunque sean más importantes. Pero esto es lo que yo puedo atender.
Y con eso hay que ser sincero. Y también con eso hay que evaluar si atendiendo estos requerimientos yo puedo tener una actividad económica rentable. ¿De acuerdo? Pero por eso es importante el tema de priorizar. Porque eso no solo te va a dar a vos como persona que va a ofrecer un producto o servicio una mayor claridad sobre los requerimientos del cliente, sino que al mismo cliente o al mismo grupo de personas les va a dar claridad sobre cuáles son las necesidades que esas personas tienen o cuáles son las necesidades que tienen. ¿De acuerdo? Esto particularmente, la etapa de priorizar, es súper importante y yo te recomiendo que si tienen la oportunidad de realizarlo con sus clientes, lo hagan. Ya una vez que nosotros priorizamos necesidades, priorizamos beneficios esperados, priorizamos molestias, comenzamos a generar ideas a partir de las molestias, de las necesidades, de los beneficios esperados que logremos identificar. ¿De acuerdo? Y podemos generar distintas versiones de productos y servicios. Yo aquí les voy a facilitar, digamos, esta herramienta, ¿para qué la uso yo? Esa es una herramienta que puede servir para muchas cosas, jóvenes. Puede servir para generar un producto o servicio nuevo de algo que no existe. Puede servir para evaluar un producto o servicio que ya nosotros ofrecemos. Puede servir para mejorar un producto o servicio que ya nosotros ofrecemos. Y para evaluar ideas. Qué sé yo, a mí se me ocurrió de que yo puedo ofrecer, para atender un problema de contaminación ambiental, puedo ofrecer programas formativos para familias sobre temas de reciclaje y gestión ambiental y también ofrecer basureros para que la gente pueda reciclar. Entonces, sí, es una idea que ya yo tenía desde hace mucho tiempo y lo que hago es validarla. Entonces, esta herramienta lo que me permite es llevarla al lienzo, la herramienta, y validar si eso puede atender de una forma efectiva los beneficios y las molestias que tienen mis clientes. Entonces, esta semana que vamos a ver cómo se suele llenar esta matriz. Lo primero que tenemos que hacer es definir quién es el cliente beneficiario, ¿verdad? Y cuál es la necesidad. Si ustedes se topan en un escenario en el cual hay un cliente y hay un beneficiario y los dos son entes distintos, tienen que hacer dos propuestas distintas. Si ustedes se van a enfocar en un cliente que al mismo tiempo va a ser usuario, con una está bien. ¿De acuerdo? Entonces es importante definir quién es el cliente o beneficiario y cuál es la necesidad. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un caso que realicé. ¿Cuál es mi beneficiario? En ese caso, personas indígenas del cantón de Bribri en Talamanca, Limón. ¿Cuál es la necesidad? Evitar la pérdida de su cultura. Ya tenemos esto definido. ¿Cuáles son los beneficios que esperamos? Conservar las costumbres, mantener una sana convivencia, tener una buena salud física y mental, mantener métodos de subsistencia. ¿Cuáles son cosas que impiden el tema del rescate a la cultura? Las drogas, el consumismo, el desinterés de las personas jóvenes y la pobreza. Una vez que tenemos esto definido, ya pasamos aquí a esta parte. Cuando llenamos esto, equipo, lo hacemos pensando como nuestra población meta, pensando como nuestros clientes, pensando como nuestros potenciales usuarios. Una vez que tenemos esto, ya pasamos a este segundo, al cuadrito, y en el cuadrito ya pensamos como nosotros, como Joana, como Daniel, como Arnoldo, como Helen, ya como personas que están pensando en entregar un producto o servicio. Entonces nosotros vemos este círculo y vemos los requerimientos que tiene nuestro cliente. Todo lo que está en este círculo son requerimientos. Y pensamos, ok, ¿cómo podemos atender esos requerimientos? Entonces, por ejemplo, yo pensé en desarrollo de programas de educación cultural para todas las edades, para conservar las culturas, las costumbres. En desarrollo de competencias deportivas y tradicionales como una forma de tener una buena salud física y mental.
Y también pensé en un programa de formación en agricultura orgánica y tradicional como una forma de ayudar y de generar ese beneficio de mantener los métodos de subsistencia. En aliviadores de molestias, ¿qué hice yo? Para efectos de las drogas, voy a organizar un comité vecinal de vigilancia para atender ese problema de las drogas. Y vamos a construir una comisaría en la comunidad también para atender ese tema de las drogas, porque es un problema. Entonces necesitamos más organización. Luego, vamos a desarrollar una cooperativa de productores para la venta y comercialización de productos tradicionales. Esto va a ser para atender la problemática de la pobreza que tenemos. Porque Talamanca y Bribri es un cantón particularmente que tiene mucha riqueza a nivel de tierras, pero tiene muchos problemas de infraestructura física que le impide a la gente sacar sus productos, y los productores de la zona se ven muy afectados por los intermediarios. ¿De acuerdo? Y luego, por último, una carrera técnica en emprendimiento agrícola y tradicional, ¿verdad? Que con eso lo que buscamos es atender el tema del desinterés de las personas jóvenes. Al final, ¿qué es lo que yo les voy a ofrecer? ¿Cuál es mi propuesta de valor? El programa de apoyo y fomento de la cultura indígena y fomento de la economía tradicional. ¿Cuáles son las características de ese producto o servicio? Esto. Ese programa implica desarrollo de programas de educación, desarrollo de competencias deportivas para fomentar los buenos hábitos saludables, un programa de formación en agricultura, un comité de vigilancia, una articulación con la fuerza pública, una cooperativa y una carrera técnica. ¿De acuerdo? Estas son las características de nuestro producto o servicio. ¿Qué es importante aquí, jóvenes? Ustedes pueden aquí identificar muchos beneficios, identificar muchas molestias, pero ustedes no tienen que estar obligados a responderlos aquí. Puede que yo no esté preparado para atender el problema de las drogas. Si yo no puedo atender el problema de las drogas, no lo puedo atender. ¿De acuerdo? Pero si no puedo atender alguno de los elementos, tengo que ser enfático en atender otros requerimientos que puedan haber. ¿De acuerdo? Aquí yo les socialicé otros ejemplos, ¿verdad? De la matriz. Entonces, por ejemplo, este es de una necesidad que se identificó sobre mujeres que son madres de niños y niñas o mujeres en general de todas las edades que tienen necesidades de productos sanitarios, como son toallas sanitarias, pañales que sean amigables con el ambiente. Entonces, ¿qué beneficios esperan tener esas personas si logran atender esa necesidad de tener productos que sean amigables con el ambiente? La reducción de la contaminación, el ahorro de dinero, que sea un producto cómodo y que vayan a comprar, sentirse cómodos, que sea accesible, ¿verdad? Y que tengan una mejor calidad de vida. ¿Qué cosas impiden o qué cosas sufren estas mujeres a la hora de atender esa necesidad? El alto costo de los pañales, que son incómodos, ¿verdad? Son incómodos los productos que pueden comprar, que hay mucha contaminación, ¿verdad? Entonces, prácticamente un niño, no sé, 2, 3, 4, 5 veces al día por lo menos, tenemos que estar cambiando el pañal. ¿Qué contaminación implica eso para el medio ambiente? ¿Para dónde van esos pañales? ¿Verdad? Los malos olores y la incomodidad para el transporte. Tal vez va la mamá con el niño, anda en algún lugar y no puede desechar el pañal. Entonces, ¿cómo hacemos? Con el olor, ¿verdad? O con los líquidos que puedan estar relacionados con el pañal. Entonces, ¿qué se ocurrió aquí? Producir pañales y toallas ecológicas que puedan utilizarse varias veces, realizar paquetes del artículo, ¿verdad? Ya sea pañales o toallas en un precio cómodo,
ofrecer una alta calidad en la tela, o sea, que sea una tela muy resistente, y producir diversas tallas, ¿verdad? Para precisamente el tema de la comodidad. Que las toallas sean higiénicas, que haya un tamaño adecuado. Vean, por ejemplo, aquí este maletín de almacenaje que neutraliza olores y evita derrames. Ese fue enfocado, fue una acción enfocada precisamente para atender este dolor que está aquí. ¿Ven? Entonces aquí, de hecho, esto es un caso de mis estudiantes de la universidad. Y esto fue algo que ellos idearon para atender ese problema. Entonces, al final, ¿cómo se llama el producto o servicio? Eco-Eco. Y Eco-Eco son productos sanitarios cómodos, accesibles, reutilizables y amigables con el ambiente. Y estas son las características de Eco-Eco. Esta es la propuesta de valor. Esto es lo que nosotros ofrecemos. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo de una ONG, ¿verdad? ¿Cuál fue la necesidad que se identificó? Personas que quieren tener una experiencia de voluntariado. ¿Cuáles son los beneficios que espero tener yo si tengo, mientras desarrollo esa experiencia de voluntariado y una vez he desarrollado esa experiencia de voluntariado? Satisfacción de personal, quiero sentirme satisfecho de que puedo colaborar con el ambiente, seguridad. Mientras estoy haciendo voluntariado, quiero sentirme seguro, no quiero correr riesgo. Quiero poder tener una relación ganar-ganar con las comunidades, con las personas con las cuales hago voluntariado, conocer nuevas personas y cambiar mi rutina. ¿Qué cosas me impiden a mí tener una experiencia de voluntariado? No conozco lugares donde puedo ir a hacer voluntariado. No sé sobre logística. No sé cómo planear un voluntariado o hacer este tipo de actividades. Una segmentación de voluntariado, o sea, los voluntariados que pueden existir son como en áreas muy específicas en las cuales yo no puedo aportar. No hay como espacios de encuentro donde haya gente en la cual usted pueda conocer y hablar y apoyar. Y que también, qué sé yo, en este caso, por ejemplo, para las empresas implica mucho dinero. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas que se generaron aquí? Ideas. Vamos a hacer un catálogo de oferta de voluntariado en todo el país. Entonces vamos a recopilar todas las ofertas, las instituciones que ofrecen voluntariado, las vamos a poner en un catálogo. Vamos a darle acompañamiento a las personas en temas de planeación logística. Y vamos a hacer un punto y vamos a representar un punto de contacto seguro y formal para la gente. Vamos a utilizar, ante el tema de la falta de información, redes sociales, ¿verdad? Para difundir información. Vamos a procurar para el tema de los acompañantes o el tema de conocer gente, que los voluntariados puedan ser multidisciplinarios, que impliquen que personas de distintas carreras se involucren. Y también, por ejemplo, aquí, que es súper importante, es que vamos a ofrecer como un servicio de outsourcing. Vamos a organizar voluntariados para empresas, ¿verdad? Entonces, la propuesta de valor es Actúo y es una oficina que consolida una oferta de voluntariado en el país, ¿verdad? Y que busca articular organizaciones, comunidades y empresas para desarrollar voluntariado. Yo ahí les facilité distintos ejemplos, digamos, para que lo puedan considerar. Luego, jóvenes, para esta semana, ya para ir cerrando, para esta semana tenemos esta tarea, que es la de la propuesta de valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer esta semana? Completar esta matriz que yo les enseñé hoy, ¿verdad? Completar esta matriz. Y para completar esa matriz lo que tenemos que hacer obviamente es, veamos aquí un poquito las indicaciones.
¿verdad? Tenemos que generar al menos 2 propuestas de valor a partir de la información que han identificado ustedes en el metaplan, ¿verdad? Tenemos que identificar 2 propuestas de valor. La idea aquí es, vamos a ver, al menos 2 propuestas de valor. Si usted llega y me dice, mira, Daniel, yo quiero darme la oportunidad porque identifiqué que para una idea de negocio que yo tengo puedo abarcar 4 segmentos distintos de clientes, ok, puedes desarrollarme 4 segmentos de clientes distintos. Yo te voy a revisar las 4 propuestas distintas. ¿De acuerdo? Entonces pueden desarrollar más. La idea es que experimenten, ¿verdad? En el aula virtual. Una acotación. El libro tiene unas preguntas generadoras que le ayudan a uno a orientarse para cada una de las áreas de estos lienzos. Correcto. Ya yo se las subí, las que yo tengo, porque no tengo todas, pero las que tengo, se las subí al chat para que las puedan descargar. Perfecto, perfecto. Sí, ahí muchas gracias, Mariana. Ahí hay preguntas generadas, igual en el libro que yo les pasé, ¿verdad? Sí les recomiendo que se lo puedan leer por lo menos hasta el final de la etapa del encuadre para que lo puedan revisar. Profe, Sí, digamos, para la tarea que había que entregar ayer, había que entregar, digamos, 2 posibilidades o 2 propuestas. Entonces, serían 2 propuestas, digamos, usando cada una de esas 2 o 2 de una sola. por ejemplo, si, qué sé yo, vos identificaste 2 necesidades. Ajá. Si vos quieres, puedes trabajar una propuesta de valor con una necesidad y otra propuesta de valor con otra necesidad. O puedes trabajar una misma necesidad, pero enfocándote a 2 segmentos de clientes distintos, Ok. o a 2 grupos de personas que tengan esa misma necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entregar el trabajo en la plantilla del aula virtual. ¿De acuerdo? Utilizar una matriz por propuesta de valor. El tema del formato a mí no me preocupa mucho. Más bien voy a verlo aquí. Voy a enseñárselos acá un poquito. Vamos a ver. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la tarea. Propuesta de valor, ¿verdad? Las propuestas de valor tienen que ser parcial o totalmente distintas. Es decir, pueden ser totalmente distintas a nivel de necesidad, totalmente distintas a nivel de cliente, o puede ser, por ejemplo, que yo llegue y diga, ok, yo voy a ofrecer procesos de formación sobre reciclaje, pero va a ser muy distinto la propuesta de valor sobre propuestas de formación para el reciclaje que yo voy a diseñar para una corporación transnacional que quiere implementar esos temas a lo que yo voy a hacer para profesores de colegios. ¿Me voy a entender? Va a ser muy distinto lo que yo le voy a ofrecer a una empresa transnacional que a profesores de colegios o a personas de mi barrio. Profe, por ejemplo, una pregunta. Sí. En mi caso, yo, digamos, el proyecto lo que estoy planteando es cómo hacer un centro de consulta y promoción del emprendimiento para los informáticos. Entonces, mi propuesta de valor, una es para los estudiantes, otra propuesta de valor es para los académicos y otra propuesta de valor es para las autoridades, tanto de la escuela como de la oficina de vinculación. Ok, podrías hacer una para cada uno, porque vas a ver, o sea, vas a ver de fijo que van a haber requerimientos que se van a repetir, pero de fijo te aseguro que van a haber requerimientos que van a ser distintos. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, créeme, porque yo siempre hago eso. Yo siempre pienso a la hora de que voy a diseñar un proyecto o algo así, pienso en las partes involucradas, identifico los requerimientos y siempre hay cosas distintas, a pesar de que tenga la misma necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, parcial totalmente distintos. La idea es que jóvenes tengan elementos diferenciadores, cada una de las propuestas, experimenten, pueden desarrollar cuantas veces quieran la herramienta
vamos a entregar la plantilla, ¿verdad? El trabajo en la plantilla. Esta es la plantilla. Entonces, ¿qué es importante, jóvenes? La plantilla en sí determina requerimientos particulares. Si ustedes no me ponen el nombre de la empresa, si no tienen nombre de la empresa, invéntenselo. Pero yo ocupo que me pongan el nombre de la empresa. Es un requerimiento, es parte de la evaluación. Ocupo que me pongan el nombre de ustedes. Si no me ponen el nombre de ustedes, aunque hayan subido el trabajo al aula virtual, no me están atendiendo los requerimientos. Entonces, ocupo que pongan el nombre. Y ustedes tienen la libertad de darle el formato. Pueden poner imágenes, pueden hacer cuantas diapositivas quieren, pueden cambiar la fuente, pueden hacerlo como quieran. Luego tenemos esta etapa de la introducción del trabajo, que aquí es explicar de forma breve cuáles son las necesidades que busca atender y la población meta que la sufre y sus características. Es decir, ocupo que me indiquen cuáles son las necesidades en las cuales se decidieron enfocar. ¿Cuáles son las poblaciones que tienen esas necesidades y cuáles son las características de esas poblaciones? Y luego que me expliquen, a modo de resumen, cuál es cada una de las propuestas de valor. Aquí pueden usar cuantas filminas ustedes requieran, pueden poner imágenes, lo que quieran. Aquí está la matriz, ¿verdad? Que esto es en realidad la imagen. Yo lo que hice fue como ponerle estos cuadritos de texto para que ustedes puedan llegar y agarrar y borrar y escribir, ¿verdad? Obviamente ustedes van a comenzar a escribir un montón de cosas y puede que se les vaya a llenar y vean que ya no cabe el espacio. Eso no importa. Con que ustedes lleguen, agarren aquí, lo hagan pequeñito, no importa, ahí siguen escribiendo, ¿verdad? Porque ya cuando ustedes me envíen el archivo en PowerPoint, yo voy a poder acercar, ¿verdad? Y ver ahí como el material mejor. O voy a poder llegar y decir, ok, voy a hacerlo más grande, no importa, para leer. Pero por eso quiero que entiendan, digamos, la idea de que lo tengamos en la matriz es porque particularmente la matriz me permite a mí visualizar de una mejor forma la información y entender la lógica. Es decir, ver que esto responde a esto. De acuerdo, entonces aquí lo que tienen que hacer es básicamente sustituir datos y escribir lo que ustedes consideran. Pueden hacer la letra chiquitita o pueden dejarla desbordada, no hay ningún problema. Para mí lo importante es poder llegar, independientemente de que si esto quedó súper desbordado o no, poder tener la capacidad de hacerlo más pequeño, más grande para poderlo leer. Si ustedes tienen 4 ideas de negocio distintas, ustedes llegan y agarran la matriz y le dan aquí en duplicar diapositiva y las duplican cuantas veces quieran. ¿De acuerdo? Y me envían todas. Pero por cada propuesta de valor, que sea en cada matriz. ¿De acuerdo? Una matriz por cada propuesta de valor distinta. Por cada segmento de cliente, una propuesta de valor distinta, una matriz distinta. Aquí están las indicaciones nuevamente, parcial o totalmente distintas. Puede diseñar más de una. Completen esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Es parte del trabajo. Y listo. Yo creo que eso sería. Si tienen algún problema o complicación, me avisan. Pero jóvenes, vamos a ver. Sí o sí, por favor, súbanme el trabajo en este PowerPoint. Pueden ponerle un formato o un diseño distinto, pero sí o sí en este PowerPoint y en formato PPT. No me lo suban en PDF. ¿De acuerdo? Eso sería, digamos, por hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta. Sí, profesor, ¿la clase de la próxima semana se mantiene o sería hasta dentro de 15 días? La clase de la próxima semana es Semana Santa, ¿verdad? Correcto.
Sí, yo diría que lo podría, no, de hecho en el cronograma no, yo no la tenía contemplado dar. Entonces, más bien la próxima semana tenemos libre, ¿verdad? Para que podamos estar tranquilos también. Yo sé que muchos y muchas días hemos estado teniendo que trabajar desde la casa, pero no sé a ustedes, pero yo más bien he estado trabajando muchísimo más, ¿verdad? Porque ya como que uno no tiene como un horario de estar trabajando, ahora como que todo el día es para trabajar. Entonces, tomémonos la próxima semana para estar tranquilos, para estar con sus familias, para descansar, ¿verdad? Sí les voy a pedir que por favor me envíen esta información y estaríamos retomando lecciones para el 15. ¿De acuerdo? Perfecto, profe, muchas gracias. Listo. Profe, entonces la tarea sería para, digamos, la próxima semana, pero no la clase. ¿Es así como lo entiendo? Correcto. La tarea, Gracias. voy a ver si les puedo enseñar aquí un toquecito. La tarea de mi monitor sería para el 8. El 8 Bueno, tarea. tenemos que subir la tarea. La clase no, estaríamos retomando clase el 15, ¿de acuerdo? Muchas gracias, profesor. Gracias, Listo. compañero. Buena Semana Santa. Cuídense. Ok, igual colegas, me avisan si tienen alguna otra duda, consulta. No, muchas gracias, profe. Y cuidémonos con el tema de la nueva restricción que acaban de poner. ¿Qué fue la de la nueva restricción? Ya hay restricción diurna y nocturna. La nocturna empieza a las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana y la diurna por números de placas. Oiga, ok, muy bien. Está bien, jóvenes, ahí para que estén al tanto también procuren estar informándose, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que vean las noticias de Costa Rica Noticias o el Facebook Live de Casa Presidencial. No es porque yo sea fan de Carlos Alvarado, pero son los medios oficiales. Entonces, para que puedan darle seguimiento ahí a todas las directrices. Quedamos en eso, equipo. ¿Alguna otra duda, consulta? Yo igual, digamos, no sé si lograron ver la clase pasada, yo la subí al aula virtual ya y les voy a seguir subiendo las clases para que la podamos completar. Reiterar, los que no han logrado entregar el trabajo para esta semana, que por favor lo entreguen, ¿verdad? Tratar de ser puntuales con eso. Paulo lleva el control de la asistencia de todos según el nombre. Entonces, igual, digamos, es importante el tema de la sesión presencial para validar horas y quedaríamos en eso. De acuerdo, muchas gracias. Listo. Quedo atento Gracias. ante cualquier duda o consulta que vayan a tener. ¿De acuerdo, equipo? Gracias, Daniel. Gracias, profe. Listo, nos vemos. Muchas Hasta luego, gracias, Carta. profe. Chao. Hasta luego. Hasta Chao, luego. adiós. Nos vemos. Igual, ¿no?